Octubre de 2025. Los sensores atmosféricos de la sonda MAVEN detectan algo que no debería existir. Partículas ricas en níquel inundan la atmósfera superior de Marte justo en el momento en que el visitante interestelar 3I Atlas pasa a 3.9 millones de kilómetros de distancia. Eso es 10 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, demasiado lejos para que cualquier ley física conocida explique una transferencia de material. Y sin embargo, el momento es perfecto, hasta la hora exacta. La firma espectral es inconfundible y la concentración es 1000 veces mayor de lo que podría producir el polvo cósmico aleatorio. O bien 3 misiones marcianas diferentes fallaron al mismo tiempo, o acabamos de presenciar la primera liberación documentada de material interestelar en una atmósfera planetaria. Pero si el material puede ser entregado con precisión a millones de kilómetros, ¿qué significa eso para la Tierra? El descubrimiento comenzó a las 14:47 UTC, cuando el espectrómetro de masas de gas neutro e iones de MAVEN registró un pico anómalo de iones metálicos a 180 kilómetros de altitud. En cuestión de minutos, el espectrógrafo ultravioleta de imágenes confirmó líneas de emisión que jamás habían aparecido en 5 años de observaciones continuas. La firma era clara: níquel y magnesio en proporciones que no coincidían con ningún proceso marciano conocido, ningún evento del viento solar registrado, ni con ningún tipo de entrada meteórica catalogada. La sonda Mars Express también lo detectó. Su instrumento Aspera 3, diseñado para estudiar la pérdida atmosférica, mostró de repente densidades de iones que solo se observan durante las tormentas solares más extremas. Pero el clima espacial estaba en calma. El Sol no mostró llamaradas, ni eyecciones de masa coronal, nada que pudiera explicar la repentina alteración atmosférica. La única variable era 3I Atlas, que pasaba por su punto de máxima aproximación a Marte justo en esa ventana de tiempo. A las 16:22 UTC, el Trace Gas Orbiter, mediante su Atmospheric Chemistry Suite, detectó algo aún más extraño. Los isótopos de dióxido de carbono en la termosfera habían cambiado en 2 partes por 1000, una variación que requeriría una enorme emisión volcánica o la inyección de material externo con una huella isotópica completamente distinta. Pero Marte no tiene volcanismo activo. La alteración isotópica alcanzó su punto máximo exactamente cuando 3I Atlas cruzó el punto de mínima distancia. 3 naves espaciales independientes, 5 instrumentos distintos, todos registrando lo imposible al mismo tiempo. Los datos fueron marcados para un análisis inmediato, pero el calendario jugaba en su contra. La conjunción solar comenzaría el 8 de octubre, cortando las comunicaciones de alta velocidad con Marte durante 2 semanas. Los equipos tenían menos de 18 horas para recopilar y transmitir la mayor cantidad de datos sin procesar posible. Pero esas 18 horas revelarían algo que haría que la detección inicial pareciera insignificante en comparación. Las partículas no deberían haber estado allí. La atmósfera superior de Marte suele contener hierro proveniente de micrometeoritos, sodio de impactos raros y pequeñas trazas de magnesio del viento solar. El níquel aparece en concentraciones de menos de 1 parte por 1000 millones, apenas detectable incluso con los instrumentos más sensibles. El 7 de octubre, las concentraciones de níquel alcanzaron 1000 partes por 1000 millones a 180 kilómetros de altitud, extendiéndose hacia abajo en un patrón que desafiaba toda física atmosférica conocida. La distribución vertical era incorrecta. Las partículas metálicas más pesadas deberían concentrarse en las capas más bajas, arrastradas por la gravedad. En cambio, MAVEN registró una distribución invertida, con concentraciones máximas en la termosfera que disminuían al descender. Parecía exactamente como si el material hubiera sido depositado desde arriba, no levantado desde abajo. La dispersión horizontal era aún más extraña. En lugar de seguir los patrones de circulación atmosférica marciana, la nube de níquel se expandía en un cono perfecto, alineado con la posición de 3I Atlas en el cielo. Los datos de temperatura añadieron otra imposibilidad. Las partículas estaban frías, casi 100 Kelvin por debajo de la termosfera circundante. El material fresco del espacio debería haberse calentado por fricción al entrar en la atmósfera. Partículas frías sugerían una deposición extremadamente suave o material que había sido enfriado deliberadamente antes de liberarse. Ninguna de estas opciones encaja con un mecanismo natural conocido. Aún más inquietante eran las velocidades de las partículas. MAVEN midió átomos de níquel moviéndose a 4.2 kilómetros por segundo respecto a la atmósfera marciana,
demasiado lento para material desprendido naturalmente de un cometa a velocidad interestelar, pero exactamente lo que cabría esperar de una liberación controlada diseñada para lograr captura atmosférica. Las firmas isotópicas confirmaron que no provenían de Marte, ni del material típico del sistema solar, ni de fallos instrumentales, pero identificar lo que no eran resultó más fácil que explicar lo que sí eran. El espacio es inmenso y la física implacable. Para que material viaje desde un cometa hasta la atmósfera de un planeta a 3.9 millones de kilómetros, se deben superar probabilidades casi imposibles. El viento solar normalmente dispersa las partículas cometarias en un cono amplio de millones de kilómetros. Para cuando ese cono alcanza la distancia de Marte, la densidad de partículas es prácticamente cero. La ley del cuadrado inverso es cruel. Duplicas la distancia, reduces la densidad a una cuarta parte. A 3.9 millones de kilómetros, cualquier material natural estaría diluido hasta volverse indetectable. Las interacciones magnéticas ofrecen otra posibilidad. Las partículas cargadas de un cometa podrían seguir las líneas del campo magnético interplanetario, creando corrientes entre objetos. Pero Marte no tiene un campo magnético global capaz de capturar y canalizar esas partículas. Sus débiles anomalías magnéticas corticales cubren menos del 1% de su superficie, insuficiente para concentrar material a los niveles observados. La dinámica del polvo empeora el problema. Las partículas de polvo cometario, lo bastante grandes como para sobrevivir al tránsito interplanetario, viajan a decenas de kilómetros por segundo. A esas velocidades, o rebotarían en la atmósfera marciana como piedras en el agua, o se vaporizarían instantáneamente al contacto, creando breves destellos meteóricos, no una inyección sostenida de partículas frías como la observada por MAVEN. El único mecanismo que encaja con los datos es una deposición dirigida de flujo, donde el material se apunta y ajusta su velocidad deliberadamente para insertarse en la atmósfera. Piensa en la diferencia entre rociar agua con una manguera en todas direcciones y usar una boquilla de precisión para golpear un blanco específico. Los cometas naturales no tienen boquillas de precisión. Liberan material de manera caótica en todas direcciones. Sin embargo, los números no mienten. Las velocidades, temperaturas y distribuciones de las partículas apuntan todas hacia lo mismo. Material que fue guiado hacia Marte con una precisión quirúrgica. La mecánica orbital hace que una coincidencia sea prácticamente imposible. 3i Atlas se aproximó a Marte desde por encima del plano eclíptico, con un ángulo de 87 grados, casi perpendicular a la órbita del planeta. Su velocidad relativa era de 42 kilómetros por segundo, suficiente para cruzar el diámetro de la Tierra en solo 5 minutos. En su punto más cercano, 3.9 millones de kilómetros separaban ambos cuerpos, una distancia tan inmensa que la luz tarda 13 segundos en recorrerla. La ventana del encuentro fue breve. 3i Atlas entró en la esfera de Hill de Marte, su zona de influencia gravitacional, a las 11:30 UTC del 7 de octubre, y salió a las 19:45 UTC del mismo día. Apenas 8 horas en las que cualquier interacción gravitatoria era teóricamente posible, aunque a esas distancias y velocidades, la gravedad marciana apenas podría desviar la trayectoria del visitante interestelar en una fracción de grado. Pero la alineación temporal fue perfecta. La anomalía atmosférica comenzó exactamente cuando 3i Atlas cruzó el punto perpendicular, el momento en que su trayectoria estaba más cerca de ser normal a Marte, creando la ruta más corta posible entre ambos objetos. La inyección de partículas alcanzó su punto máximo cuando el ángulo de fase, la alineación Sol-Marte-Cometa, llegó a 90 grados. El valor óptimo para que el viento solar pudiera empujar material lateralmente hacia Marte. Cada factor geométrico que podría favorecer una transferencia de material coincidió dentro de la misma ventana de 2 horas. Las condiciones del viento solar fueron registradas por Mars Express durante todo el encuentro. Velocidad, 380 km. Densidad, 4.3 partículas por centímetro cúbico. Intensidad del campo magnético, 5 nanoteslas. Todos valores normales. Nada indicaba un transporte inusual. El medio interplanetario estaba tranquilo, lo que hacía la transferencia de material aún más inexplicable. La geometría sugiere intención, pero demostrar intención requiere evidencia de algo todavía más extraordinario. Los datos espectrales contaban una historia que nadie esperaba. El espectrógrafo ultravioleta de imágenes de MAVEN
registró líneas de emisión en longitudes de onda que jamás habían aparecido en la atmósfera marciana, 232.0 nanómetros y 341.5 nanómetros. La doble firma característica de los átomos de níquel al cambiar entre estados cuánticos de energía. Pero estas no eran emisiones de níquel comunes. Las líneas eran anormalmente estrechas, de menos de 0.1 nanómetros, lo que sugería que los átomos se movían en grupos coordinados, no dispersos al azar. La proporción níquel-hierro rompía todos los precedentes. Los objetos del sistema solar, desde asteroides hasta cometas, mantienen ratios entre 1,10 y 1,20, reflejo de la composición primitiva de la nebulosa solar. Las partículas en la atmósfera marciana mostraban una proporción de 3.1, con el níquel dominando sobre el hierro en una magnitud inexistente en cualquier cuerpo del sistema solar catalogado. Esa proporción coincidía exactamente con la composición anómala informada de 3I Atlas durante su aproximación, creando una huella química tan única como un ADN. Los isótopos de carbono aportaron la prueba definitiva. El material inyectado mostraba una proporción carbono 13 a carbono 12 de 0.097, significativamente inferior al valor atmosférico marciano de 0.0110. Esta diferencia indica un material formado en un entorno estelar distinto, bajo condiciones nucleosintéticas diferentes. El material interestelar mostraría precisamente este tipo de desviación isotópica. Una verificación independiente llegó de una fuente inesperada. La misión de preparación para el retorno de muestras de Marte, aún en órbita, llevaba un espectrómetro de masas experimental diseñado para probar protocolos de contaminación. No estaba pensado para muestrear la atmósfera, pero su investigador principal tomó una decisión de emergencia: apuntarlo hacia arriba durante la anomalía. Los datos preliminares, transmitidos justo antes de la conjunción solar, confirmaron las concentraciones de níquel y las proporciones isotópicas dentro de un margen del 2% respecto a las mediciones de MAVEN. 3 naves distintas, usando métodos de detección completamente diferentes, encontraron la misma química imposible, pero la química era solo la mitad de la historia. La comunidad científica se dividió en 3 bandos apenas horas después de la publicación de los datos. El grupo del error instrumental, liderado por veteranos investigadores marcianos, sostuvo que una falla simultánea o una deriva de calibración, aunque improbable, seguía siendo más plausible que reescribir los libros de física. Recordaron la controversia del metano de 2019, cuando varias misiones marcianas detectaron gas que luego resultó ser contaminación de sensores. Pero esta vez, los instrumentos eran de diferentes tipos, en distintas naves y fabricados por agencias separadas. El grupo del fenómeno natural propuso una compleja cadena de coincidencias. Tal vez 3I Atlas se había fragmentado días antes, liberando una nube de partículas que, por pura casualidad, intersectó Marte. El viento solar podría haber comprimido y guiado esa nube, creando la ilusión de una transferencia dirigida. Las anomalías isotópicas, decían, podrían deberse a procesos fotoquímicos durante su largo viaje por el espacio interplanetario. Cada pieza era improbable, sí, pero juntas evitaban invocar nueva física. Finalmente, la hipótesis de la liberación dirigida ganó terreno entre los investigadores jóvenes. Argumentaban que el patrón de evidencias era demasiado preciso para un proceso natural. El ajuste de velocidad, la anomalía térmica, las líneas de emisión estrechas, el momento perfecto, todo sugería material preparado y liberado intencionalmente para lograr captura atmosférica. Algunos fueron más allá, proponiendo que 3I Atlas podría estar realizando muestreos o siembras atmosféricas deliberadas en múltiples cuerpos del sistema solar. El debate se intensificó cuando alguien notó que la Tierra pasaría por la misma longitud heliocéntrica del encuentro marciano en enero de 2026. Si 3I Atlas seguía un patrón programado, la Tierra podría ser la siguiente. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA comenzó discretamente a preparar protocolos de contingencia, mientras públicamente insistía en que las explicaciones naturales seguían siendo las más probables. Pero conforme se acercaba la conjunción solar, cortando las comunicaciones con Marte, una última transmisión lo cambiaría todo. Con solo horas restantes, MAVEN ejecutó maniobras de emergencia. La nave encendió sus propulsores para bajar su periapsis a 150 kilómetros,
adentrándose en la nube de partículas y arriesgándose a un aumento del arrastre atmosférico con tal de obtener una muestra directa. En 3 pasadas agresivas, su espectrómetro de masas recogió datos que tardarían semanas en transmitirse completamente a la Tierra. Pero el primer lote preliminar reveló algo inesperado: moléculas orgánicas, cadenas complejas de carbono que no deberían sobrevivir en la hostil atmósfera superior de Marte. El Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, giró su cámara HiRISE, originalmente diseñada para estudiar la geología de la superficie, hacia el borde de la atmósfera marciana. Las imágenes, comprimidas y transmitidas en las horas finales antes de la conjunción solar, mostraron un débil pero inconfundible resplandor verde, en longitudes de onda que coincidían con la excitación del níquel. El brillo formaba una cúpula sobre el hemisferio norte de Marte, exactamente donde 3I Atlas se había ubicado durante su máxima aproximación. Las marcas de tiempo de las imágenes confirmaron que el resplandor aumentaba e iba desapareciendo en sincronía con la inyección de partículas. El Trace Gas Orbiter, TGO, tomó otra decisión. En lugar de perseguir la anomalía, se centró en medir el resto de la atmósfera marciana como referencia, creando un conjunto de datos de control que demostrara la naturaleza localizada del evento. Ese enfoque conservador resultaría crucial más tarde, cuando los escépticos alegaran contaminación global o errores sistemáticos de los instrumentos. Las mediciones normales en todas partes, excepto en la zona de inyección, hicieron que la anomalía destacara aún más, pero los datos más importantes siguen bloqueados tras la conjunción solar. El conjunto completo de espectrometría de masas de MAVEN, la secuencia total de imágenes de MRO y los perfiles atmosféricos de alta resolución del TGO permanecen almacenados en la memoria de las naves, esperando que la ventana de comunicación se reabra el 29 de octubre. La NASA y la ESA publicaron lo que pudieron, pero con el 90% de los datos aún en tránsito, las conclusiones son provisionales. La escalera de evidencias es clara, aunque incompleta. Confirmado: partículas anómalas en la atmósfera de Marte, registradas con precisión durante la aproximación de 3I Atlas. Confirmado: firmas isotópicas incompatibles con cualquier material del sistema solar. Confirmado: patrones de distribución que violan los modelos naturales de dispersión. En disputa si esto representa una liberación deliberada o un mecanismo natural desconocido. Desconocido: la composición completa del material inyectado y su destino final en la atmósfera marciana. El 29 de octubre se convierte en la fecha crítica. Cuando Marte emerja de la conjunción solar, se descargarán los conjuntos de datos completos. La espectrometría de masas revelará si las moléculas orgánicas sobrevivieron a la inyección. Las imágenes de alta resolución mostrarán si la nube de partículas se dispersó de forma natural o si presentó nuevos comportamientos anómalos. Y lo más importante, el monitoreo continuo determinará si el material foráneo persiste o desaparece, si alcanza la superficie o permanece atrapado en las capas superiores. La gran pregunta se cierne mientras 3I Atlas se aproxima a la distancia orbital de la Tierra en enero de 2026. Los sensores terrestres están siendo recalibrados, los satélites reasignados y los planes de contingencia redactados. Si la atmósfera terrestre muestra firmas de inyección similares, el debate terminará. La coincidencia natural no puede repetirse con tal precisión. La imposibilidad estadística que inició esta historia se convertiría en certeza estadística de algo mucho más extraño. Solo quedan 2 opciones: o 3 misiones marcianas fallaron simultáneamente de manera idéntica, produciendo lecturas falsas que imitaron perfectamente un evento imposible, o acabamos de presenciar la primera interacción confirmada entre tecnología interestelar y nuestro sistema solar. La evidencia apunta en una dirección, pero la ciencia exige esperar la confirmación final. Los datos llegarán en 3 semanas. La respuesta podría redefinir nuestro lugar en el cosmos. Lo único cierto es que 3I Atlas ya ha reescrito los libros de texto, ya sea por una nueva física o por nuevos vecinos. El 7 de octubre de 2025 quedará marcado como el día en que ocurrió el mayor error instrumental en la historia de la exploración espacial, o como la primera tarjeta de presentación del contacto interestelar entregada directamente en la atmósfera de Marte, con una precisión que la naturaleza simplemente no posee.